Abran sus Biblias a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 35 al 38. Y piensen, tenemos que llegar hasta el versículo 80. Todavía va a ser, déjenme ver cuántas semanas. Estamos en, son ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 más para estar donde estábamos esta mañana en el culto de inglés. Y todavía no terminamos, paré en el versículo 69. Falta tiempo. El Señor nos conceda ese tiempo para continuar estudiando. Hablamos en las últimas semanas y no creo que entienden, ¿verdad? Completamente nos escuchan a mí y al hermano Aarón hablar mucho de la realidad de que lo que está siendo enseñado aquí no es lo que creen en la mayoría de las iglesias. Y tal vez no tienen esa experiencia ahorita, o tal vez como nuestra hermana está moviendo la cabeza, van y viajan y ven esa realidad. Pero cuando hablamos en las últimas semanas que el 44% de los cristianos en los Estados Unidos, cristianos, aquellos que dicen, yo voy a la iglesia a mínimo 2 veces al mes, 2 domingos al mes. 44%, un poquito menos de la mitad, no creen que Jesucristo es Dios. Es una realidad. Ese número creció por más de 23% en 2 años. Así que cuando vemos, ¿verdad? Y parte 3 del nacimiento virginal, tenemos que entender que esta es una realidad que muchos cristianos ni creen ni entienden. Y saben que en 4 semanas, cuando estemos en Lucas capítulo 1, terminando en el versículo 69, todavía estaremos hablando de la santidad de Zacarías y de la santidad de los que están siendo demostrados aquí, porque estos son detalles importantes. Lucas nos presenta a una mujer que va en pos de santidad, una jovencita que va en pos de la santidad. A un hombre anciano, Zacarías, y su esposa anciana, Elizabeth, que iban en pos de la santidad. Vemos a una comunidad que va en pos de la santidad en los que estaban orando en el tiempo de oración. Veremos lo mismo cuando vemos el nacimiento de Juan y los vecinos y los familiares están ahí juntos para gozarse en la acción de Dios para con Elizabeth y Zacarías. Todo esto es importante porque significa que María no fue y decidió tener relaciones con alguien más, sino que realmente lo que el Señor estaba obrando era un milagro. Un milagro, como terminamos la semana pasada, similar a lo que vemos en Génesis. Y esta es una razón más para no desconectarnos de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento. Entiendo que a veces es difícil, el hijo de este y el hijo del otro y el hijo de tal y este lugar aquí y este lugar allá. Y de vez en cuando ni sabemos ni en cuál tierra, ni en cuál país, ni de cuál persona estamos hablando. Está bien. Tenemos que ir continuando leyendo una y otra vez. Créanme. Crean y escuchan lo que les estoy diciendo, porque lo estoy repitiendo algo que les dije hace 4 años. La lectura diaria de la palabra de Dios crea una calle, un carril de neuronas en tu cerebro. Y cada vez que lo lees, estás reforzando ese carril. Estás continuando, como se pueden ver ahorita, las marcas de las llantas del hermano Aarón porque acaba de manejar sobre el zacate. Si hiciera eso cada día, después de un rato ni zacate hubiera ahí, ¿verdad? Y si pusiéramos piedra, y después sería todo un camino, ¿verdad?
En otras palabras, algo permanente. No algo que si a unos meses Él lo maneja, se va a desvanecer. Es lo mismo. Queremos ser una gente que tiene memoria para las cosas de Dios. Y el Señor ha diseñado nuestros cuerpos de tal manera que la simple acción de volver a ingerir mentalmente la misma información nos hace bien. Nos gozamos hace rato en que mi hija puede decir el preámbulo y todos los 10 mandamientos. ¿Verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Y sí lo es, pero debería ser lo más normal. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que te traje de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás dioses delante de mí. ¿Qué es lo que sigue? Cri, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos repasando eso. Porque no meditamos en la ley de Dios día y de noche. Lo que sigue es: no te harás imagen ni semejanza de nada que esté en los cielos, ni debajo de los cielos, ni debajo de la tierra, ni en la tierra que está debajo de los cielos, ni en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, Jehová, fuerte y celoso, que visito las maldades de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que bendigo hasta millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de leer en el Salmo 103 más de una vez? Una y otra vez vimos esa realidad. Versículo 8: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Como está de lejos el oriente del occidente, así de lejos alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de todos. Versículo 13 del Salmo 103. No, de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que somos solo polvo. Versículo 17. Mas la misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Una y otra vez: bendición del Señor para los que le temen. Bendición del Señor para que le temen. Bendición del Señor para todos los que le temen y guardan sus preceptos con la intención para cumplirlos. Es lo mismo que está escrito en los 10 mandamientos. Es una realidad que continúa en todo el Nuevo Testamento. Jesucristo lo dijo en Juan 14: si me amas, ¿qué? Obedecerás mis mandamientos. No nos queda de otra. Y lo que estamos viendo con Zacarías, con Elizabeth, con María, con José, con Simeón más tarde, es todo un grupo de gente que ama y teme al Señor y está esperando que venga el Señor, que regrese el Señor en nuestro caso, que cumpla las promesas que Él ha hecho. Y viene este ángel y le dice a María: va a suceder. Y María responde: ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. A eso venimos hoy. Leamos del versículo 26 al versículo 38. 26 al versículo 38 de Lucas capítulo 1. Por favor, pónganse de pie si pueden para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante e infalible de Dios. Y al sexto mes el ángel
Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá como sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre celestial, gracias por tu gran amor y bondad. Gracias por darnos tu palabra para iluminar nuestro camino, para que podamos crecer, para nuestra santificación. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí juntos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que seamos hacedores de tu palabra, que podamos guardar tu palabra en nuestros corazones para que no pequemos contra ti. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a ser fieles de esta manera. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Pueden tomar su asiento. Hay algo que es comunicado en el versículo 31 que hace que María se pregunte: ¿cómo puede suceder esto? Pero antes de que lleguemos a eso, tenemos que ponernos a pensar en cómo es un ángel. ¿Cuál es la reacción normal a ver un ángel? Porque lamentablemente en nuestro día moderno, o nuestra imagen de ángel es un montonal de bebés gorditos con alas y pañales, o un montonal de mujeres delgadas, rubias, que brillan. Pero nada se ve de los ángeles que aterrorizan a cada persona que los ven. Pero es lo que vemos en Isaías 6, cuando Isaías ve al Señor en gloria. Vamos ahí por un momento. Isaías capítulo 6. Versículo 1 por delante. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Ahora sabemos que serafines son unos ángeles, ¿verdad? Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Ahora quiero que tengan en mente que esto básicamente significa que los serafines estaban cubriéndose completamente, guardándose de la santidad de Dios. Y uno
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. No entendemos la santidad de Dios y la santidad, el esplendor de los ángeles que están ante su presencia. La santidad de Dios es tan magnífica, tan grande, que estos ángeles tienen que cubrir sus caras, y luego dos de sus otras alas están cubriendo básicamente el resto de su cuerpo. Nada. Y aún haciendo eso, claman: santo, santo, santo. Cada vez que un ángel se demuestra, cada vez que la santidad de Dios es visible y palpable, la respuesta es igual. Versículo 5. Y entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. No crean por un momento que la reacción normal de un ser humano ante la presencia de la gloria de Dios es decir: ¡ah, mi Señor! Ir y abrazarlo. Es terror, pavor. Es el venir cara a cara con la realidad de qué tan repugnantes somos en nuestros pecados ante la pureza y santidad y majestad y poder de Dios. Y esto es lo que demarca la interacción del ángel con Zacarías y con María. Viene un ángel brillando. Preguntó esta pregunta el hermano Aarón esta mañana, porque estamos estudiando la santidad de Dios, el atributo de la santidad de Dios, y dijo: si aparecieran uno de estos serafines aquí, ¿cómo responderíamos nosotros? Todos en uno dijeron: con terror, huyendo, asustándonos. Y esa es la respuesta correcta. Así responde uno. Y no es porque se vean muy para asustarnos, es porque están ante la presencia de Dios. Y Gabriel le dijo a Zacarías: yo soy Gabriel y estoy ante la presencia, habito en la presencia de Dios. Y hemos hablado de esto, pero una vez más, el repasarlo hace que recapacitemos un poco más para ver, ¿verdad? Cuando hablamos de, imagínense si Moisés, nada más estar pasivamente en la presencia de Dios, brilló su cara de tal manera que aterrorizó a toda la gente de Israel. ¿Qué tanto más un ángel que habita ante la presencia de Dios? Brilla con la gloria radiante del Dios que lo mandó a mandar este mensaje. Es exactamente por eso que cuando viene el ángel y se presenta ante María, su respuesta es temor. Se turbó. Estaba aterrorizada. Era necesario que el ángel le dijera: no temas, no estoy aquí para matarte. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Hemos hablado varias veces de cómo es que en Isaías vemos la promesa hecha, ¿verdad? Que la Virgen dará luz. Y vemos cómo es que Lucas presenta 3 veces esa palabra, y es importante. Es necesario entender esta realidad. El nacimiento virginal de nuestro Señor es una cosa que es de la primera orden de importancia para nosotros. Es una de esas realidades que nos demuestra la falta de pecado de Cristo. Es lo que califica a nuestro Señor para ser el Redentor perfecto. Si Él es el resultado de una interacción física de María con alguien que no es su esposo, si es el resultado de infidelidad, ¿cómo puede tal persona ser nuestro Salvador?
¿Cómo puede la palabra de Dios declarar que Él es el Cordero de Dios sin mancha? Más que eso, ¿cómo puede ser el Cordero de Dios sin mancha si nace como cualquier otro niño, siendo el resultado de una interacción entre esposo y esposa? Y es aquí donde vemos que tan detalladamente nos explica estas cosas Lucas, para que entendamos el nacimiento virginal de nuestro Redentor. Empezando en el versículo 35, ya finalmente, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aprecio mucho el comentario de J.C. Ryle. Él dice: un leedor inteligente no puede fallar el notar el honor que es dado aquí al Espíritu, especialmente cuando leemos en armonía con las enseñanzas de las Escrituras en otros lugares. En cada paso de la obra de la redención del hombre, siempre podemos encontrar mención especial a la obra del Espíritu Santo. ¿Murió Jesús para redimirnos de nuestros pecados? Está escrito que a través del Espíritu Santo Él se ofreció a sí mismo sin pecado, en Hebreos 9:14. ¿Resucitó Jesús para nuestra justificación? Está escrito que Él fue resucitado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. ¿Nos da Jesucristo consuelo entre su primera y segunda venida? Está escrito que el gran consolador es prometido, el Espíritu de verdad. Juan 14:17. Seamos nosotros atentos a darle al Espíritu Santo el mismo lugar en nuestra religión que ocupa en las páginas de la palabra de Dios. Acordémonos que todos los que creen y son de Él, que están como miembros de la familia de Dios, deben esa familiaridad a la enseñanza interna del Espíritu Santo. Ahora, tomen eso, ¿verdad? Con la realidad que el 55, no 44, ya hemos hablado de los 44 que no creen que Jesucristo es Dios. 55% creen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no una persona. Es una fuerza cósmica, un poder, pero no una persona. No importa cuántas veces vemos en las Escrituras la realidad. Piensen eso. Pueden entrar en cualquier iglesia casi y saber que más o menos de la mitad no cree en dos de las personas del Dios Trino que adoramos. Nosotros entonamos en nuestro canto número 5, ¿verdad? O aún en el número 3, te loamos, oh Dios, con unánime voz. Versículo 2, te loamos, Jesús, pues tu trono de luz. Versículo 3, te damos loor, Santo Consolador. Versículo 4, unidos load a la gran Trinidad. Y hemos hablado de que estos himnos trinitarios casi no existen en la mayoría de las iglesias. Himno número 5, a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Versículo 1, a nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Versículo 2, a nuestro Salvador, demos con fe loor, gloria a Él. Versículo 3, al fiel Consolador, celebre nuestra voz,
gloria a Él. Versículo 4, con gozo y amor, cantemos con fervor al trino Dios. Sin embargo, conforme a los datos que tenemos del 2022, 55% de los cristianos que tomaron la encuesta no creen que el Espíritu Santo es una persona, sino simplemente una fuerza cósmica. Y 44% de ellos creen que Cristo era un buen maestro, pero no es Dios. Hay una gran escasez de aún entender las cosas más básicas de la realidad trinitaria presentadas en las Escrituras. Es deprimiente el saber que la mitad de los que claman ser cristianos leyeron este pasaje: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por santo es lo que nacerá, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y van a pensar, no, pues es nada más una fuerza cósmica, es una cosa, pero no una persona. Igual esto nada más está escrito así para cubrir la infidelidad de María. ¿Morirías tú por esa mentira? Si tú supieras que esto es nada más una gran historia, ¿irías a pasar la tortura de la cruz? ¿Permitirías que te mataran como mataron a uno de los apóstoles, siendo arrastrado por tu pie por toda una ciudad hasta que mueras finalmente? ¿Permitirías que te echen a los leones? ¿Que te quemarían? Claro que no. Porque la verdad es que si supieran que esto era algo falso, nadie moriría por eso. Pero como dijo Pablo, Él sí resucitó, Él es Dios. Tenemos toda confianza en esta realidad. Ese lenguaje que da Gabriel al decir el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, es exactamente el mismo tipo de lenguaje que vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego continuamos en el versículo 2, y la tierra estaba sin orden y vacía, ¿y qué? Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y quién está ahí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este versículo, en la creación, cantamos ese himno, ¿verdad? Sea ya la luz, ordenó Jehová. Esta realidad de la creación es lo que le dice el ángel. Le pregunta a María, oye, ¿y cómo sucederá? No es posible, no he tenido relaciones con nadie, soy una virgen. Y el ángel le responde, ¿sabes lo que pasó en Génesis? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estuvo sobre la superficie del abismo, sobre esas tinieblas, sobre esa sombra, estará sobre ti, te cubrirá de la misma manera. Un milagro de creación del Dios que de la nada, ex nihilo, hizo todo. En la misma manera va a crear dentro del vientre de una virgen a un niño cuyo nombre será Jesús, que será llamado Hijo de Dios, que no tiene más que al Padre Celestial como su papá, igual como Adán, creado de la nada. Dice el Dr. Sproul, el Espíritu Santo en terminología bíblica es referido como el dinamis. El poder de Dios es donde tenemos la palabra dinamita, dinamis,
del Espíritu Santo. Eso es por decir que el Espíritu de Dios tiene poder supernatural, poder grande, soberano. Es por este Espíritu Santo estando sobre las aguas de la creación natural por la cual vino a la existencia lo que vemos. Si regresamos a Génesis 1, vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto es en el estado no creado. El universo era un abismo sin forma, vacío, cubierto en pura tiniebla, y el Espíritu de Dios se movía, o podemos decir más adecuadamente, se sentaba como una gallina sobre sus huevos. Y el Señor dijo: sea la luz, y hubo luz. Y después de eso, la tierra fue formada y estructurada por el Dios Todopoderoso. Y regresamos a lo que está viendo María, la respuesta que está recibiendo. Gabriel le dice: va a haber una obra de creación dentro de tu vientre. Una obra tan milagrosa que tu hijo será llamado Hijo de Dios. Ahora, hemos hablado que María no era una jovencita ignorante. Ella sabe la genealogía que va hasta Adán. La genealogía donde Adán es conocido como el Hijo de Dios. El primer Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cómo es que dentro de su vientre nacerá la misma manera, de la nada? Nuestro Señor no necesita nada para crear algo. Toda una generación que se llaman cristianos, pero creen que el Espíritu Santo nada más es una fuerza, no pueden entender la obra increíble de la creación que Gabriel revela a María. Que el Dios que creó todo en la existencia, simplemente al decir sea, puede, con esa misma dinamis, con ese mismo poder, absolutamente y fácilmente crear dentro del vientre de una mujer a un descendiente de David. ¿Cuántas veces oímos la exhortación de Juan el Bautista de arrepentimiento, que habla de la realidad de la potencia de Dios para crear? Vamos un momento a Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículo 8 al 9. Mateo 3, versículo 8 al 9 dice lo siguiente: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis decir a vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre, por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. No se crean mucho. No digan: pues nosotros venimos de la genealogía de Adán. El Señor puede de las mismas piedras, del mismo polvo de esta tierra, crear hijos de Abraham. Si esta declaración es cierta, y lo es, el Señor puede hacer. Qué tan increíble
¿Qué tan posible es la realidad que el Señor puede formar a un hijo de Adán, a un hijo de David, a un segundo Adán, dentro del vientre de esta virgen? Y es por acción divina que sucede esto. Es porque es una obra de creación nueva, y lo que estará dentro del vientre de esta mujer es nuevo. Es por eso que Gabriel le puede decir que por eso, por esta obra, lo santo, o el santo, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es una declaración poderosa. Es esa creación santa. Ahora, hemos hablado muchas veces, pero no puedo llegar aquí y no darles la misma advertencia que he dado una y otra vez, y continuaré dándolo mientras el Señor me dé vida y salud. No vayan más allá de lo que está en el texto. Es una creación nueva, y Él será conocido como el Hijo de Dios, santo, ¿verdad? Eso significa sin pecado, eso significa apartado y Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Significa entonces que el Señor creó dentro del vientre de María, usando uno de los huevos que ya tenía ella para crear a Jesucristo, y nada más trajo una esperma y santificó el Señor, o creó dentro del vientre de María el Señor un huevo de María, pero sin pecado. No lo sabemos. Y yo estoy del lado del Dr. Sproul y de los otros titanes de la fe, como Juan Calvino, que han dicho: cuando la palabra de Dios no explica, yo cierro mi boca. No es bueno el salir de la perífera de lo que está claramente iluminado. Podemos llegar hasta aquí, y si somos hijos de Dios, hasta el fin del barandal tenemos que estar felices de estar. Nuestro Señor en amor nos ha dado a conocer que lo que sucedió dentro del vientre de María era una acción a nivel cósmico de la creación. Más allá, ¿qué necesitamos? Todo lo que necesitamos está aquí. La sombra del Espíritu Santo cubrirá. Por eso, lo santo, es santo lo que nacerá. Será llamado Hijo de Dios. Continuamos en el versículo 35, respondiendo, ¿verdad? Continuando ahí, ¿qué es lo que dice? Será santo. Santo, Hijo de Dios. En Juan capítulo 3, Juan 3, 31 al 34. Será santo, santo como el Espíritu Santo en su maldad, porque la conexión entre Jesucristo y el Espíritu Santo será increíble, completa. 31 al 34, con el énfasis siendo en el versículo 34, 31 al 34, pero enfocándonos en el versículo 34. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto.
que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado, ese es Jesucristo, a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. ¿Por qué? Pues Él da el Espíritu sin medida. Ahora han sido varios años desde cuando estuvimos en Juan capítulo 3 y estos versículos. Pero esta ha sido una realidad que he tratado de traer al frente de nuestras mentes una y otra vez. Jesucristo tiene absolutamente todo, sin medida, el Espíritu Santo. Juan, desde su nacimiento, tiene el Espíritu Santo. Sansón, de vez en cuando, tuvo el Espíritu Santo cayendo sobre él, pero nadie, aparte de Jesucristo, tiene el Espíritu Santo, como dice el versículo 34, sin medida, absolutamente sin medida, completamente, y no lo podemos entender. Esta es la diferencia entre Jesucristo y Adán. Adán no tuvo el Espíritu Santo sin medida. Jesucristo sí. El mismo consolador, el mismo confortador, el que nos da fuerza cuando lo necesitamos. Toda esta sección está absolutamente a reventar de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo del Espíritu Santo será llamado Hijo de Dios, con todo el Espíritu Santo guiándolo. Él es santo por virtud de su nacimiento, apoderado por el Espíritu Santo. Una concepción milagrosa, apoderado con la completitud del Espíritu Santo. Y Él es Hijo de Dios por virtud de esa misma acción. Es una realidad que no podemos ignorar ni malentender. Es una realidad que Lucas demuestra para que tú puedas tener certeza de lo que ha sido enseñado. ¿Y qué ha sido enseñado de Jesucristo? Que el Redentor que se encarnó, el único Hijo de Dios, tuvo una concepción milagrosa, igual como aquella de la creación de todo dentro de del vientre de una virgen, que nació sin pecado, santo, Hijo de Dios, para la salvación de sus redimidos. Que Él, cuando habla, y una vez más, siempre tenemos una oportunidad de hablar de la Trinidad, si la buscamos. Es por eso que Cristo pudo decirle a Natanael: cuando estabas bajo el árbol te vi. No porque la persona del Hijo comunicara con Jesucristo, el hombre, sino porque el Espíritu Santo comunicaba con la persona de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo humana, supernaturalmente. No podemos mezclar al Hijo y a Jesucristo. Son dos naturalezas diferentes. Una es una naturaleza humana, por eso decimos que Cristo es completamente o verdaderamente humano, y otra es una naturaleza divina, por eso decimos que Jesucristo es completamente, verdaderamente Dios. En Cristo es una persona, dos naturalezas, y no se mezclan. Es el Espíritu Santo que comunica todo esto. Y María ciertamente estaba absolutamente con la mente explotando. ¿Cómo puede ser todo esto?
¿cómo, cómo que el Señor va a crear algo dentro de mi vientre? Así que le dice Gabriel, y he aquí, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Saben cuántas veces leemos eso y se nos va por acá? ¿Cuántas veces lo hemos leído, honestamente, verdad? Nada más en los últimos 7, casi 8 años, mínimo unas 7 veces. Lo podemos hacer doble porque lo leemos una vez en el plan de lectura y lo leemos una vez más cuando estamos teniendo nuestro tiempo de Adviento. Leemos esto y nos ponemos a pensar en qué tan grande es este milagro. Lo que está diciendo el ángel Gabriel a María es: mira, entiendo que no puedes captar esto y no puedes entender. Déjame te explico algo que no debería ser posible. ¿Ves a tu anciana parienta, más de 70 y tantos años? Ya va 6 meses embarazada. ¿Ahora qué significa eso? ¿Por qué es algo tan grande? Porque la posibilidad de llegar a 6 meses y no morir está en los 15% para una mujer de 70 años. Menos que eso. Ahora, nosotros sabemos que de hecho va a llegar a dar luz a Juan. Eso está en menos de 10%. Probabilidad de sobrevivir. Estamos tan desconectados de cómo pasan las cosas naturalmente que este dato tan grande, tan increíble, simplemente pasa por arriba de nuestras cabezas. Acuérdense, madres, todos los cambios del cuerpo. Todo lo que cambia, literalmente todos tus órganos apachurrados hacia arriba. Los huesos moviéndose. A 70 años ya vas a ¿cuántos años en osteoporosis? A los 70 años, ¿cuántos años más ha cambiado tanto la fragilidad del cuerpo como para sostener, alimentar a un bebé por 6 meses? Y eso es el milagro que está diciendo Gabriel. Mira, tú piensas que esto es grande, déjame te demuestro un milagro pequeño que debería ser imposible en tu tiempo. Ve, a tu pariente Elizabeth en su vejez ha concebido un hijo, y no nada más ha concebido, es el 6º mes y siguen bien. Con razón. Iba pero corriendo María a ver. Ahora piensen, ¿cuántos años tenía Sara? ¿Cuántos años tenía la super anciana? ¿Verdad? Y el Señor fortaleció. Ahora entienden por qué es que fue castigado, disciplinado Zacarías. Cuando dijo, pero es que mi esposa está anciana, ¿cómo va a poder tener? Ya estamos viejos. No, pero lo grande es lo que dice en el versículo 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Si ves a tu parienta en su vejez, teniendo hijo, 6 meses el Señor la ha sostenido. El mismo Dios que sostiene todo el universo ha permitido que tu parienta continúe viva y feliz con bebé. Y créanme que al decir que está en sus 70s es el bajar la edad que la mayoría de la gente pensaba que tenía Elizabeth. Muchos piensan que tenía más de 80. Para ponerla en edad similar a las otras mujeres. Ninguna cosa será imposible para Dios. Haría tanta diferencia en la vida cristiana si viviéramos en la realidad de ese pasaje. Ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios.
El mismo Dios que creó absolutamente todo puede ayudarnos en tribulación, en dificultad. Sin importar qué tan oscuro parece la situación, la realidad es que nada es imposible para nuestro Señor. No hay ninguna molécula a ningún nivel, hasta el nivel atómico, que no obedece el mandamiento de nuestro Señor. Y para beneficio de su gente, el Señor ha ordenado todos estos eventos en la historia humana, de tal manera que tú y yo podamos llegar a entender y creer en este Jesucristo, para vivir en la luz, la iluminación de estas verdades, y para obrar diligentemente para que venga hasta su venida. Y en medio de todas estas realidades vemos al Dios que puede. Hemos hablado de esto. Cuando oramos que el Señor salve, que el Señor rescate, que el Señor redima, ¿estamos pensando nada es imposible para Dios? ¿O estamos nosotros pensando, y Señor, pero si supieras qué tan feos son? Si supieras más que nosotros, ¿verdad? Debería ser dirigida esa pregunta a nosotros. Si supieras que nada es imposible, nada será, nada es, nunca será imposible para Dios. Cambiaría todo. ¿Y cuál es la reacción? Sumisión. Presentados con esta realidad, ¿qué más puede decir uno más que amén? Sí, sea lo que el Señor diga. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Noten la sumisión. Ok. Aquí está algo para que yo pueda ver el poder de Dios. Y ahora ya sabemos que cuando regresemos la próxima semana, si el Señor nos permite vida y luz, que nada más pasaron días, 39 versículo. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sabemos por qué? Porque el bebé dentro del vientre de Elizabeth reconoce ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántos días tiene el Señor en el vientre de María? Días. Ni siquiera son semanas o meses en esos días. Llega irreconociblemente. Hay vida. Un bebé reconocido por otro bebé. Porque nada será imposible para Dios. Terminamos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y toda la gente de Dios dice, amén.